escrito y es dirigido a personas creyentes, personas que padecían por la palabra de Dios, personas que ya conocían de la palabra de Dios, personas que estaban en contacto casi íntimo con la palabra de Dios. Y en versículos anteriores, en el capítulo 5, parte del versículo 11 al versículo 14, se nos habla sobre la necesidad de madurar. El autor de este libro antes estaba hablando sobre Melquisedec, pero podemos encontrar que de un momento o casi de un versículo a otro porque iba a hablar acerca de Melquisedec, pero el autor reconocía que pues iba a hablar de un personaje importante de la palabra del Señor, un personaje que más adelante vamos a ver sobre parte de su historia de Melquisedec. Reconoce que es importante y que necesita hacerle conocer a nuestros hermanos ahí en el libro de Hebreos sobre la importancia de madurar, porque en ocasiones, pues yo en lo personal, yo nací en un hogar cristiano, sé que eso no me hace salvo, pero y así como yo, hay muchos hermanos que están creciendo en la palabra del Señor, hay muchos hermanos que ya tienen tiempo en la palabra del Señor, y yo sé que quizás aquí en el libro de Hebreos también había hermanos ya grandes en la palabra del Señor, y el autor se para y les dice: es importante que maduren, es importante que yo les dé a conocer esto, porque en ocasiones, a veces, hermanos, somos tardos para oír. Escuchamos la palabra del Señor, pero no la ponemos en práctica. A veces somos tardos para oír, tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, o a veces no avanzamos. Y en el versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y este versículo inicia: dejando ya los rudimentos. La palabra rudimento, amado hermano, significa la parte primordial, los primeros estudios, las bases. Y yo leyendo, pues ya investigando un poquito más de la palabra rudimentos y poniendo un ejemplo, no sé, muchos de ustedes conocen las casas, cómo se van construyendo, cómo inicia con un cimiento. Todo inicia con el cimiento, con la base, y una vez terminada la base, ¿qué sigue? La estructura, ¿no? No terminada la base, sigue otra vez la base, sino que va aumentando, va dando la estructura. Y esto es importante porque un cimiento sin estructura pues no sirve de nada. Un cimiento sin estructura, el propósito por el que fue creado, el propósito por el que fue hecho, pues no se va a cumplir. Pero claro, es importante también el cimiento, ¿no? Entonces, en este versículo, el autor de este libro nos dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina. Y les digo, amados hermanos, es importante conocer el contexto, porque pues el libro de Hebreos ya nos habla de personas que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, que ya sabían estas bases de la palabra de Dios, porque no nos está diciendo ya no estemos predicando las bases del cristianismo, no está diciendo ya no prediquen más las bases del cristianismo, no, dicen dejen ya los rudimentos, que avancen más. Y más adelante dice: y vamos adelante a la perfección. Y esta palabra perfección no se refiere al significado de alguna persona que no comete errores, de alguna persona que es íntegra en todo lo que hace, sino se refiere esta palabra perfección en el griego a la palabra teleiotes, que es que algo que ya está maduro, que algo que ya está, ya tiene crecimiento. Entonces es muy importante, amado hermano, tomar en cuenta esto. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Versículo 2 dice: de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y en estos dos versículos podemos ver una constante, un ejemplo que nos pone el autor, que a personas que ya conocían las bases pero que no habían avanzado, a personas que ya conocían y tenían conocimiento de los cimientos de la palabra del Señor,
pero no habían avanzado, y más adelante nos dice de algunos puntos esenciales, que estos son, ya investigando más adelante, estos 6 puntos pues los podemos agrupar por pares, por grupos. El primero, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos 6 puntos en el Antiguo Testamento eran los que estaban presentes en el Antiguo Testamento, y algunos puntos que ya en este tiempo o en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, la doctrina del judaísmo también tomaba en cuenta. Y el autor de este libro les menciona que pues es importante que nosotros sigamos adelante, que nosotros sigamos creciendo en la palabra del Señor, que él les decía aquí en la carta de Hebreos a estos, pues dirigido a quienes eran, que ellos querían regresar a estas doctrinas, que estos personajes querían regresar a estas doctrinas, pero Cristo ya había estado ahí, Cristo ya había llegado a ellos. No querían avanzar, no querían seguir adelante. Y yo te decía, en el judaísmo estos puntos eran un área común. A veces muchos de nosotros en este tiempo permanecemos en esa área común. No queremos avanzar, solamente conocemos los cimientos, por así decirlo, las primeras bases. Y se nos invita, amados hermanos, a salir de esa área común. Nos invita a seguir adelante, que caminemos hacia la madurez. Y yo te decía, amado hermano, no se está diciendo que no se deje de enseñar, no se está diciendo que ya no lo enseñen porque ya varios hermanos ya lo saben. Se está diciendo que los que ya conocen de esa palabra, que los que ya tenían entendimiento de ella, ya avancen, que ya sigan creciendo, que hay mucho más por conocer, que no solamente es cerrarnos en esa área común, no solamente es tomar en cuenta lo que nos decía acá en el versículo 1 y versículo 2, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Y mira, algo muy importante, dice fe en Dios, no fe en Cristo, dice fe en Dios. La doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y yo creo, amado hermano, y estoy seguro que Dios sí lo permite. Dios, más que permitirlo, lo anhela. Dios quiere que tanto tú como yo, en este tiempo, en estos momentos, crezcamos, maduremos en la palabra del Señor, seamos constantes en la palabra de Dios. En versículos anteriores, ya con nuestro pastor Misael, nos compartía acerca sobre el alimento espiritual, que muchos aún todavía se nos da leche espiritual y no alimento sólido. Y yo estoy seguro, amados hermanos, que Dios quiere eso, que nosotros como el cuerpo de Cristo, los demás cristianos, maduremos en Él, crezcamos, sigamos adelante y conozcamos más de la palabra del Señor, que no nos quedemos en esos puntos bases, en ese punto intermedio, en esa área de común que pues casi estoy seguro que si le preguntas a cada hermano, incluso fuera de la iglesia, conocen esos puntos de la resurrección del Señor Jesucristo, del bautismo, puntos esenciales. Y yo te decía, sí, es importante porque es la base, es el cimiento, y a través de ese cimiento se va a dar la estructura. También es importante tener un buen cimiento, conocer de esas enseñanzas, de esos mandamientos, de esos, pues sí, enseñanzas que nos han dado de una manera correcta, de una manera bien, porque a partir de eso sigue la estructura, sigue el crecimiento. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Híjoles, amados hermanos, te voy a ser sincero, en estos 3 versículos se me hizo muy complicado poder entender
porque yo te decía, es muy importante conocer el contexto de esta parte. Y ahorita vamos a ir punto a punto, ahora sí que sea el Espíritu Santo que nos esté guiando en esta mañana, porque que no sea lo que yo pensé. Y si en algún momento estoy equivocado, pues perdona, amado hermano, que sea el Espíritu que nos guíe. Pero yo te decía, es importante conocer el contexto, porque en estos 3 versículos, yo te decía, pues el autor de este libro le hablaba a personas que ya conocían de la palabra del Señor, personas que tenían pues el conocimiento de la palabra de Dios, que eran ya quizás maestros de la ley, y nos da ciertas características, pero en el versículo 6 dice, y recayeron otra vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. Pero al principio dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y ya vamos a seguir estudiando cada parte, pero dice, recayeron. Entonces, yo no te puedo decir que de que un versículo a otro se cambió el contexto y ahora es dado para personas que no creen en Dios, para personas que ahora no tienen el conocimiento de Dios. No, sigue todavía hablando de ese mismo contexto de personas que fueron iluminadas por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero ahora sí vamos a ir a los puntos importantes. Igual estuve investigando y hay varios puntos de estos 3 versículos que muchos dicen no, es hablado para cristianos, otros dicen que es dado para personas que no estaban bien cimentadas. Pero vamos a ir punto a punto, amados hermanos. Del versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tenemos ciertas características. Primero, la palabra imposible, algo que es inamovible. Aparte también lo podemos relacionar, si es algo inamovible, al carácter de algunas personas, que el carácter de algunas personas pues a veces por diversas situaciones, por conforme van creciendo, ya es algo difícil que se cambie, ya es algo difícil que dé un cambio radical. Entonces a esa palabra imposible podemos encontrar esos 2 significados. En la palabra iluminados, porque que dice que los que una vez fueron iluminados, hace referencia a una luz en su mente, en su espíritu. No hace referencia o no nos habla acerca de la inteligencia, sino nos habla acerca de que fueron ya iluminados en su mente, en su espíritu. La palabra gustaron nos hace referencia a que ellos vivieron una experiencia real, y lo podemos ver en ese mismo contexto, esa misma palabra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Está atrasito nada más, amados hermanos. Hebreos 2, 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A esto hace referencia la palabra gustaron, a una experiencia real que tuvieron aquellas personas que nos menciona este versículo 4. Dice que gustaron del don celestial. Yo estuve investigando a qué se refería esa parte del don celestial. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Entonces, de este primer versículo 4, a estos puntos podemos hacer referencia. Primero, la palabra imposible, a que es el carácter de las personas. Iluminados, no habla de inteligencia, sino de una luz que resplandeció en su mente, en su espíritu, que fueron cambiados. Gustaron, que tuvieron una experiencia real. El de don celestial, pues podemos ver, ya lo habíamos visto en el libro de Efesios 2, 8. Versículo dice, al final del versículo 4 dice, y fueron partícipes del Espíritu Santo.
aquí ya cambia la cosa porque dice partícipes del Espíritu Santo. Nos da a entender que entonces estas personas ya tenían una comunión con Dios, lo recibieron, tuvieron una comunión con Él. Y ahí podemos decir ahora, bueno, si este versículo no sabemos para quién habla, podemos decir el Espíritu Santo no va a habitar en personas inconversas, no va a habitar en personas que no conocen de la palabra de Dios. Entonces ya se nos va aclarando un poco de que sigue hablando todavía para personas creyentes de Dios, pero ahora viene otra cosa más adelante, que como dice que, bueno, para que estén conmigo, vamos a ir punto por punto. Versículo 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron la palabra de Dios, hace también referencia a que estas personas experimentaron la bondad de Dios. Poderes del siglo venidero, conocieron el poder de Dios, vieron milagros, vieron prodigios, vieron maravillas. Y ahora te voy a hacer una pregunta, amado hermano. ¿Tú crees que aquellas personas que vieron todo esto, que experimentaron todo esto, pueden ser salvas o no? Ya la salvación es ámbito personal, pero vamos a ir al libro de Mateo 7:21, y es algo muy duro que habla el autor de este libro, pero a veces muchas personas o muchos de nosotros podemos ser algún tipo de esas personas, que podemos estar confiados y decir: sí, yo ya experimenté la palabra de Dios, yo ya vi milagros, yo ya vi prodigios, yo he hecho oraciones y sanan, yo he visto poder de Dios, mi mente ha sido cambiada. Pero también dice que estas personas recayeron y que sean imposibles, que sean, más adelante vamos a ver. Y es duro porque el libro de Mateo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces los declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es algo muy duro, porque ¿tú crees, amado hermano, que alguien que vivió todo eso es posible que caiga en el camino? ¿Tú crees que alguien que vivió todo eso, que fue iluminado, que gustó del don de Dios, que cambió su carácter, que fue partícipe del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra? Ahora sí es en lo personal, amados hermanos, tú sabes tu relación con Dios, tú sabes cómo está. Y acá en el libro de Mateo 7:21 es algo muy duro y muy fuerte que nos dice: sí, estas personas hicieron milagros, vieron el poder de Dios, pero ¿qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esta es la pregunta para ti, amado hermano. Alguien que vivió todo eso, estos puntos que hemos visto hasta ahorita, el cambiado de carácter, que fue iluminado, que vivió una experiencia real en su vida, que fue participante del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra de Dios, que experimentó el poder sobrenatural de Dios en su vida. ¿Tú crees que alguien que vivió todo eso aún es posible que caiga, que recaiga? Y ahora sí la pregunta es: ¿Dios los va a perdonar? Porque acá nos dice, versículo 6: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces ahora sí ya podemos leer de una manera, ahora sí corrida, el versículo 4, 5 y 6. Dice, le voy a dar lectura una vez más: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y te digo, en estos puntos sí estuve batallando, porque dice que es imposible que estas personas recayeron sean otra vez renovados.
Porque yo te puedo decir, ¿de dónde nos sacó Dios? De lo más profundo, de lo más abajo. ¿Qué éramos nosotros para Dios? Nada. Pero ahora ya nos dice, estas personas que vivieron esto y recaen, dice, es imposible que sean renovados. Entonces me puse a pensar y dirá, bueno, entonces, ahora que ya soy hijo de Dios, estoy más comprometido, que si caigo ya no puedo ser renovado. Digo, esa fue mi duda en ese momento, de que cómo antes de que cualquier persona no conociera a Dios, las puertas estaban abiertas, grandes, para que fueran renovados, fueran perdonados. Pero ahora ya en estos versículos dice que es imposible que esas personas que ya conocían de Dios y recaen, sean renovados. Pero ¿a qué se refiere con esto, amados hermanos? Por eso también esa pregunta te hacía. Nosotros que ya tenemos el conocimiento de Dios, nosotros que ya estoy segurísimo que alguno de estos puntos tú has experimentado en tu vida, y te decía, te recordaba la pregunta, ¿alguien que vivió todo eso puede recaer? Pues nada más pongámonos de ejemplo, amados hermanos. Puedes ver a tu alrededor, tú conoces tu vida. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos experimentado poderes sobrenaturales? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos sido iluminados? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, gustamos de la buena palabra de Dios? Alrededor de nosotros podemos ver muchas personas que han recaído, que han sido avergonzadas, quizás visualmente, físicamente, pero han sido restauradas. Sí, más adelante podemos ver que, o incluso en nuestras vidas mismas, yo te puedo poner ejemplo de mi vida, yo estoy segurísimo y yo te puedo decir un testimonio en mi vida. Yo en muchas ocasiones también me he sentido avergonzado y recaído, y Dios me ha restaurado, Dios me ha librado. Entonces, por eso es muy importante, amado hermano, tener en cuenta esto. Más adelante vamos a ver a qué hace referencia este versículo del 4 al 6, porque la clave, yo te digo ahora sí, la clave está en el contexto, amados hermanos. No nos está hablando en estos versículos de un pecado en específico, no nos está hablando de que, porque estas personas mataron, porque estas personas están viviendo, no sé, en adulterio, en fornicación, entre otras cosas. No nos está hablando de un pecado en específico, sino que nos está hablando de una palabra, de una acción que es recaer. Pero si recuerdas, amado hermano, yo te hablaba al principio que también estos versículos nos hablaban de la madurez del cristiano. Entonces, que alguien recaiga y que no haya madurado. En ese punto nos habla estos versículos, que recaigan, que regresen a los fundamentos, que regresen ahora sí a las bases y que no sigan creciendo. A este punto nos habla. Pero también algo que quiero recordarte y quiero que quede claro en tu vida. Y ahora sí, versículo 6 dice, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y es lo que les decía este autor al libro de Hebreos, a nuestros hermanos allá en la iglesia de Hebreos, que no importa, amados hermanos, lo mucho que ellos que querían regresar a los cimientos, de nada iba a servir que regresaran a los cimientos, porque Cristo ya había sido crucificado. De nada iba a servir que regresaran a los cimientos, que quizás si ellos decían, no, voy a regresar y voy a cambiar mi vida, voy a cambiar todo, de nada iba a servir, porque Cristo ya había sido crucificado y Él ya había pagado el precio por cada uno de ellos. Entonces, muchos tenían esa idea de que voy a regresar a los cimientos para renovar, y es lo que nos hace este versículo hincapié, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la acción de poder regresar a los cimientos, de una vez más recaer, de no madurar, de no demostrar esa madurez como cristianos que tenemos, ¿qué puede reflejar en nuestras vidas? Pues que el sacrificio de Cristo no le tomamos importancia, que al sacrificio de Cristo no fue relevante en nuestras vidas, y que una vez más lo vamos a crucificar por nuestras acciones, por nuestra falta de querer crecer. Y algo, hermano, muy importante es
no podemos cambiar lo que ya fue transformado. Si el Señor Jesucristo ya nos transformó en verdad, demostremos que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, que hay un crecimiento en nuestras vidas y que siempre hay esperanza en Dios. Porque a través del sacrificio de Cristo Él nos acercó a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Y eso también es a lo que hacía referencia aquí en el libro de Hebreos. Romanos 2, 4, que muchos querían regresar a las bases, muchos no habían madurado, querían regresar a los puntos básicos, a la zona general, por así decirlo, que varias personas en ese tiempo que tenían. Romanos 2, 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y esto es algo que estuvo resumando en estas semanas en mi vida. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Yo te decía, los puntos que veíamos al principio, el primero era imposible, que hacía referencia al carácter de la persona. Y a veces eso es algo que está presente en nuestras vidas como cristianos, amados hermanos. La dureza de nuestro corazón, a veces por nuestro carácter, que no queremos cambiar, pensamos que nosotros estamos bien en todos y las personas que están fuera de nosotros son las equivocadas, y a veces no reconocemos esa parte. No queremos avanzar, quizás por miedo, quizás porque te sientes que no puedes dar más, quizás porque crees que es difícil, que es complicado, pensamos que nos van a juzgar. Pero tenemos que madurar, amados hermanos, tenemos que seguir creciendo y no regresar a las bases, a los cimientos. Yo no te estoy diciendo que ya nunca regreses, es importante también recordar. También la palabra del Señor dice que busquemos en las sendas antiguas, que busquemos parte de los cimientos, la base, pero también que nuestro corazón, que aquí como decía Romanos 2:4, que por nuestra dureza no queramos crecer. A veces decimos: no, pues que trabaje más el hermano, yo ya crecí mucho. Pero no, amados hermanos, la palabra de Dios, el cuerpo en Cristo, la vida del cristiano es de seguir creciendo día tras día, seguir adelante día tras día. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos dice: nada más vas a trabajar hasta que tengas 50 años y ya de ahí pues ya diste todo lo que tenías que dar. No, dice también el apóstol Pablo, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No porque ya llegué a tal edad ya no voy a seguir trabajando en la obra de Cristo, no porque ya llegué a tal edad ya no voy a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y eso es también a lo que nos invita el autor de Hebreos en este capítulo 6, a seguir creciendo, a madurar en la palabra del Señor. Versículo 7 y versículo 8 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa a aquellos los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. En estos dos versículos, amados hermanos, tenemos dos tipos de tierra. Las dos reciben bendición, las dos reciben la lluvia, las dos van a producir fruto, pero una que produce, versículo 7 dice: produce hierba provechosa a todos aquellos por los cuales es labrada. Y te digo, la otra tierra también produce fruto, pero ¿cuál produce? Produce espinos y abrojos. Ahora, híjole, si ahora sí, hermano, yo no soy mucho de campo, entonces ¿para qué te puede servir espinos y abrojos? Eso sí ya, no sé, queda en ti investigar.
Pero las dos producen algo, ¿no? Las dos producen un fruto útil y un fruto inútil. Pero ¿qué dice que va a pasar con la que produce el fruto inútil? Versículo 8 dice, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es algo muy duro que nos habla, porque la constante es que las dos reciben la bendición de Dios, las dos reciben la lluvia. Y eso es también lo que nos habla estos versículos. Todo tipo de cristiano, amado hermano, todas personas que están en la iglesia reciben la palabra de Dios. En todas partes del mundo se recibe de la palabra de Dios. Pero si no tenemos el conocimiento, si nos quedamos en los rituales antiguos, no avanzamos, nos quedamos en las bases, no vamos a producir un fruto bueno. Porque la bendición la vamos a tener, pero no vamos a saber qué hacer con ella. La información lo vamos a tener y no vamos a saber qué hacer con ella. Allí en la universidad muchos doctores nos dicen esta frase, que los ojos no ven lo que la mente no sabe, y siempre nos recuerdan que si no contestamos algunas preguntas es porque no leemos. Si en nuestra mente no está el conocimiento, yo te decía, en la universidad nos dicen eso, si en nuestra mente no está el conocimiento de tal materia, de anatomía, de nefrología, pues por más que lo tengamos aquí enfrente no vamos a saber qué es. Y es lo mismo aquí con la palabra del Señor. La bendición va a estar en nuestras vidas, se nos va a dar a conocer la bendición de Dios. Y por más que la tengamos aquí, si no crecemos, si no maduramos, no vamos a saber qué hacer con ella. En vez de dar frutos buenos, en vez de usar la bendición de Dios para cosas buenas, vamos a dar frutos inútiles, como hablaba en esta tierra, abrojos y espinos. Y a veces eso vivimos, y a veces, amados hermanos, tú y yo somos ese tipo de tierra, que se nos da la bendición, y en vez de producir hierba buena, hierba provechosa, frutos buenos, producimos espinos y abrojos. Porque por más, yo le puedo decir, voy a casi decir lo mismo que nuestro pastor Misael el domingo pasado. Yo nací en una cuna cristiana, pero cuando en verdad empecé a buscar de Dios fue como a los 12 años, 13 años. Y ahora sí, cuando en verdad seguí buscando más a Dios, ya fue 18, 19 años. Y sigo creciendo, amados hermanos. He recaído, como dice acá, he tenido problemas, dificultades, pero mi confianza está siempre en el Señor Jesucristo. Y algo que ha quedado muy claro en mí es de que yo no quiero, amado hermano, seguir crucificando de nuevo al Señor Jesucristo. Yo no quiero seguirlo crucificando, regresar a lo antiguo, recaer más y no darle significado al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y te digo, a muchos de nosotros a veces, por no querer madurar, por no querer crecer, hacemos cosas nada más para que lo vean la gente, para que lo vean los hermanos que están aquí en la iglesia. Mateo 23, versículo 14. Mateo 23, 14. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían los fariseos? Oraban mucho tiempo, oraban demasiadas cosas, pero sus acciones demostraban otra cosa. Dice: porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Mateo 23, 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno de vosotros. Decía, recorrían mar y tierra por compartir de la palabra del Señor, pero ¿qué hacían? La hacían mal, juzgaban a las personas, les hacían ver que estaba mal y no les compartían lo que en verdad tenían que hacer. Mateo 23, 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Estaban viendo su riqueza en las cosas
terrenales. Y te digo, a veces muchos de nosotros somos así, tú y yo, amados hermanos, somos el único que conoce nuestra vida y el Señor Jesucristo. Yo no sé qué hagas tú al salir de la iglesia, yo no sé qué hagas tú durante la semana, en tu trabajo, pero a veces muchos de nosotros no maduramos y hacemos esto. Solo somos cristianos visibles, que queremos que nos vean las gentes que nos conocen, que hacemos cosas bien. En la iglesia nos portamos bien, en la iglesia hablamos bendición, en la iglesia ayudamos a todos, pero en nuestra vida diaria hacemos como hacían los fariseos. Condenábamos, le hacíamos mal a las personas, juzgábamos y no veíamos nuestra vida, no vemos nuestra vida. Lucas 18, 9 y 14, ese es el ejemplo más claro que podemos tener en las Sagradas Escrituras. Lucas 18, 9 y 14. Yo sé que tú conoces esta parábola, amados hermanos. Había un fariseo y un publicano. Voy a darle lectura al versículo del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, yo te decía, hacía cosas que fueran visibles para los demás, y a veces también nosotros somos ese fariseo que hacemos cosas visibles. No, el hermano Juanito se porta bien, el hermano Juanito se ve que diezma, yo creo que su vida es de bendición, pero ya a la mera hora, híjoles, eso es lo duro para cada uno de nosotros, ¿no? Y te digo, ahora, si tú conoces tu vida, amados hermanos, Dios también conoce tu vida. Y yo lo que quiero en esta mañana es que no seamos de ese tipo de personas, que solamente seamos cristianos los domingos, los miércoles, que porque me va a ver el hermano el día domingo, voy a portarme bien este día, me voy a portar bien con mi familia solamente este día porque pues voy a ir a la iglesia y qué ejemplo voy a dar, ¿no? Sino que sea de diario, que sea portarnos bien, demostrando que ya hemos sido transformados, que ya hemos sido cambiados, que ya hemos madurado, amados hermanos. Porque el hacer eso, ¿qué podemos tener como ejemplo? Que no hemos madurado. Que por más años que tengamos en la palabra de Dios y seguimos haciendo lo mismo, no hemos madurado, nos hemos quedado estancados en las bases, nos hemos quedado estancados en las ideas principales, por así decirlo. Que nuestra vida cristiana no ha madurado. Y que cuando recaemos, cuando hacemos esas acciones, ¿qué también hacemos? Crucificamos de nuevo a Cristo. No le damos importancia al sacrificio que Dios ha hecho, no le damos importancia a que Él vino a morir por cada uno de nosotros. Y podemos decir que en verdad, ahora sí es duro, amados hermanos, pero quizás nos puede pasar, como decía en Mateo 7:2, pues le podemos decir al Señor Jesucristo: pero Dios, yo hacía largas oraciones, yo diezmaba, yo ayunaba, yo en tu poder hacía milagros, yo veía milagros. Pero si no hemos madurado, dice, si no ha cambiado y ha sido duro nuestro corazón, como veíamos en Efesios, puede ser que el Señor nos diga: nunca os conocí. Porque, amados hermanos, regresemos al libro de Hebreos 6.
es importante que crezcamos. Y así en lo general, pues por eso te decía, tampoco no estoy diciendo que se dejen de enseñar las bases, los cimientos, porque día tras día van a llegar nuevos hermanos, día tras día van a llegar nuevas personas. Pero para aquellos que están iniciando en la palabra de Dios, pues hay enseñanzas, hay puntos a ver, porque por ejemplo Hebreos 5 versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ahora sí te quiero decir que regreses a tu mente, amados hermanos, cuando habías empezado a conocer de la palabra de Dios, tú querías compartir, tú querías predicar de la palabra del Señor, tú querías ir a visitar a todos los hermanos. Y no estoy diciendo que estuviera mal, está bien, fue bueno, tuviste ese primer amor, fuiste creciendo, fuiste buscando, pero conforme fuimos creciendo, debemos seguir alimentándonos más. Y el versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y si nosotros, amados hermanos, nos quedamos en la base, como decía el versículo 13 del capítulo 5, solamente participando en la leche del alimento, nos vamos a quedar inexpertos porque todavía vamos a ser niños. Pero si no crecemos, si no buscamos de la palabra del Señor, si no le decimos: Dios, cámbiame, Dios, sigo creyendo en ti. A veces muchos, conforme pasan el tiempo, la emoción se va. Ya no quieren predicar, ya no quieren seguir compartiendo la palabra del Señor. Dicen: no, ¿para qué voy a seguir compartiendo quizás si mi vida es un pecado? ¿Para qué voy a seguir compartiendo si yo me siento mal yo mismo? Ya debemos ponernos a tomar en cuenta: bueno, si sabes que tu vida está mal, ¿por qué no has madurado? ¿Por qué no has crecido? En la palabra del Señor acá viene lo que tienes que hacer, las cosas que hay que hacer. Incluso yo te puedo decir de que aún tengamos años en la palabra del Señor, aún tengamos tiempo en la palabra del Señor, la misma emoción y el mismo sentimiento que fue como cuando lo conocimos puede ser el mismo, incluso hasta más. Claro ejemplo, el pastor Antonio, que a sus, ¿cuántos años tiene, Juan Antonio? A sus 70 años sigue yendo a las misiones, siguen compartiendo. Y yo estoy seguro que quizás la emoción, el fuego por la palabra del Señor ha crecido como fue el primer día. Y a veces en nuestras vidas o en la vida general del cristiano es al revés. Conforme va avanzando el tiempo, la emoción se le va. Conforme va avanzando el tiempo, ya no quiere hacer más, sino quiere hacer lo mínimo. Y no se trata de eso, amados hermanos. No se trata de eso, sino seguir creciendo, de poner las cosas en práctica. Y eso va a tener sí, un trabajo, va a tener tiempo de práctica, de seguir adelante. Versículo 14, el versículo 15, vamos a recordar un poquito lo que veíamos la enseñanza pasada. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo se ejercitan las cosas? Repitiendo, siguiendo haciendo las cosas. Ahora sí, esto le podemos poner más de ejemplo: los que van al gimnasio, al ejercitar, el primer día que van al gimnasio se cansan, ¿no? O cuando corren, nada más pueden dar 2 kilómetros, 3 kilómetros. Pero si son constantes, si van creciendo, van aumentando quizás su forma de vivir, no solamente en correr, sino lo que comen, cómo viven su vida. Ya más adelante ya van corriendo 10 kilómetros, 15, se van ejercitando. Y es lo mismo con la palabra del Señor. Si solamente la buscamos los días que vamos a la iglesia, si solamente nos portamos bien los días que venimos a la iglesia, si solamente hacemos lo mínimo indispensable los días que nos ven los hermanos, pues nunca nos vamos a ejercitar. Siempre vamos a estar o siendo partícipes de la leche
espiritual, de un alimento líquido, y nunca vamos a llegar al alimento sólido. Versículo 10, 10, 11 y 12, pero antes voy a darle al 9, me salté el 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. La palabra persuadidos, amado hermano, la estoy investigando y dice inducidos, movidos a. Y estuve investigando y el autor, después casi de animarles, de exhortándoles que tenían que madurar, termina dándoles ánimos. En el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos o movidos a, estamos movidos a, o de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. La salvación ahí va a estar, amados hermanos. Ahora, el domingo pasado veíamos, la salvación es un tema personal, es un tema que tú conoces, Dios sabe, pero lo que les hace hincapié en el libro de Hebreos en este tiempo es, en lo general, a seguir conociendo la palabra del Señor, a que no sean conformistas con la salvación, y la salvación ya está, sino que sigan creciendo, sigan madurando con la palabra del Señor. Versículo 10 y 11, ya me lo voy a estar terminando. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. No dice hasta que fueras joven, no dice hasta que no estés trabajando, hasta que ya consigas un buen trabajo, no dice hasta que ya hay alguien más que trabaje en la iglesia, no, dice hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y esto es algo muy importante, amados hermanos, que si permanezcamos hasta el fin. Siempre va a haber trabajo en la obra del Señor, siempre va a haber algo que hacer en la obra del Señor. Pero yo te decía, si no conocemos de la obra del Señor, no vamos a saber qué vamos a hacer. Si no conocemos de la obra del Señor, nos va a pasar como las tierras, las dos van a recibir bendición. Quizás a un hermano se le da la misma enseñanza y va a recibir la bendición, va a recibir la palabra del Señor y él va a saber qué hacer con ella. Pero nosotros se nos da la misma bendición, se nos da la lluvia que veníamos en el ejemplo más atrás, le da la lluvia, pero ¿qué va a producir? Espinos y abrojos. Vamos a producir frutos inútiles. ¿Y qué se nos va a esperar? Que decía que la tierra va a ser maldecida y quemada. Yo no sé si la tierra se quema, pero fue algo sorprendente, ¿no? De que va a ser quemada y maldecida, porque la bendición la va a tener, pero no va a producir lo que se espera. Y eso es a lo que debemos hacer hincapié, amados hermanos, a que maduremos en la palabra del Señor, a que maduremos en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esa palabra de madurez va a implicar muchas cosas. Sí, también el conocer las palabras de Dios, el conocer las enseñanzas de Dios, el conocer las doctrinas también que podemos encontrar, conocer puntos importantes aquí, pero también tiene que ver con nuestro carácter. Si no maduramos quizás en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos hacia nuestros hermanos, nos va a pasar como los fariseos, que ellos, yo estoy seguro, ellos conocían de la palabra del Señor. Vos te decía, no solamente depende en madurar en, voy a leer mucho la palabra, voy a leer 8 veces la Biblia, voy a leer todos los días, pero si no madura nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras acciones, nuestra forma de comportarnos, ¿de qué va a servir todo el conocimiento que tengas? A veces dicen, no, pues yo ya compartí, yo ya pude hacer todo, pero si tu vida no es de ejemplo, entonces estamos crucificando una vez más a Cristo, estamos haciendo a un lado el sacrificio que hizo. También tiene que ver todo eso, amados hermanos, el dirigirnos hacia nuestros hermanos. En enseñanzas anteriores también veíamos
la importancia de un buen líder. También el ser líder implica responsabilidades, trato, forma de llevarse con los hermanos, el madurar, el entender que va a haber hermanos que van a estar creciendo en la palabra del Señor y va a haber hermanos más grandes. Y no los hermanos que conocen más de Dios van a menospreciar a los que conocen menos de Dios. A veces es algo muy difícil y nuestra cultura mexicana es así. Menospreciamos al que sabe menos, menospreciamos al que no conoce quizás en algo que estamos especializados y le digo, ay, tú no sabes, ¿para qué estás hablando si no conoces, no sabes? También eso implica la madurez, amados hermanos, el poder tener trato, el poder hablar. Y para terminar les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer el versículo 12 de manera unida. Bueno, desde el versículo 10, del versículo 10 al versículo 12, amados hermanos, vamos a leer de manera unida estos 3 versículos. Con calma, reflexionemos acerca de lo que nos dice estos 3 versículos. Hebreos capítulo 6, del versículo 10 al versículo 12, la palabra del Señor dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Amén. ¿Quiénes heredan las cosas, amados hermanos? Por lo general, en la vida secular, ¿quiénes heredan las cosas? Los hijos. Y ahora sí, esto es pregunta para los padres. Aún así el hijo se porte mal, se porte de lo peor, siempre va a haber herencia para él, yo creo, ¿no? Yo supongo. Como qué piensan ustedes, padres, siempre el querer, o solamente el hijo bueno se hereda las cosas. No, yo creo que el amor de padre es grande, que aún así el hijo se porte mal, va a heredar algo, va a heredar, aunque sea una pequeña parte, pero va a heredar algo. Y acá nos dice, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No dice ganan las promesas, dice heredan las promesas. Entonces, también te animo adelante, amados hermanos. Sí va a haber problemas, va a haber dificultades, en ocasiones a veces vamos a ser de los peores cristianos, nos vamos a portar mal, pero hay que ser pacientes, hay que tener certeza y vamos a heredar las promesas, no las vamos a ganar, la promesa ya está dada por nuestro Padre Celestial. Perseveremos y caminemos con el Padre, amados hermanos. No volvamos a crucificar al Señor Jesucristo, no volvamos a crucificarlo, aprendamos a seguir adelante, a madurar en la palabra del Señor. Y si en algún momento, amados hermanos, quieres regresar a los cimientos, es bueno conocer las bases, conocer lo principal, pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos en lo básico, no nos quedemos en lo inicial, en lo primordial que leíamos al principio, sino que sigamos, que esos cimientos estén bien cimentados, estén bien estructurados, para que ahora sí se levante, sigamos creciendo, la estructura sea bien y podamos seguir compartiendo y no recaigamos en la palabra del Señor. Vamos a orar para terminar este tiempo de enseñanza. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la vida, gracias por la salud que nos das y también gracias porque nos permitiste poder conocer de tu palabra en esta mañana y esta tarde. Que esta enseñanza haya sido tú hablando a través de mí, que tu Espíritu esté siempre en nuestras vidas, Padre, que mis hermanos puedan retener lo bueno y desechar lo malo, Padre, que sea tu Espíritu que nos esté guiando, que sea tu gracia, que sea tu amor que esté guardando nuestras vidas, Padre, y que día tras día sigamos creciendo en tu palabra, que tu Espíritu permanezca en nuestras vidas, que con nuestras acciones, que por no querer crecer, Padre, recaigamos, que por no querer hacer más recaigamos, Padre, y te volvamos a crucificar, Padre. Tú ya hiciste el sacrificio en aquella cruz y solo una vez, Padre, por nuestras vidas, te pido que tú nos guardes,
que tú nos des fuerzas para seguir adelante. Yo sé que el caminar cristiano es difícil, es complicado, pero en tu nombre, Padre, tenemos fuerzas, en tu nombre tenemos ánimo para seguir adelante. Que tu gracia, que tu amor esté siempre con nosotros y que esa misma emoción que como te buscamos en un principio cuando conocíamos de ti, que queríamos compartir tu palabra, que en las alabanzas, en las oraciones anhelábamos más, que esa misma emoción, que ese mismo ánimo siga adelante en nuestras vidas, que no importen los años que tengamos en tu caminar cristiano, que no importe el tiempo que llevemos conociendo de tu palabra, que sigamos adelante con esa emoción y que sean renovadas, crezcan en nuestras vidas y que ya no tomamos el alimento líquido, si sea alimento sólido en nuestras vidas, porque así perfeccionaremos y ejercitaremos nuestros sentidos, Padre Santo, y así podrán venir pruebas, dificultades y no vamos a caer, Padre Santo. Que seamos aquella tierra que produce frutos provechosos, Padre, que no seamos esa tierra que produce frutos inútiles, Padre, que no hagan nada, porque sabemos de que su final es perdición, Padre, y va a ser maldecida y quemada, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.